Bien, estamos en compañía del doctor Humberto Campodónico, presidente de Petroperú, el doctor Fernando Sánchez Salavera, ex ministro de Energía y Minas, con quienes decidimos conversar porque se anunció este viernes último, ya sobre las 7:30 de la noche, la decisión del gobierno de ir hacia el proceso de modernización y ampliación de la refinería de Talara, que pertenece a Petroperú, ustedes saben. Una decisión que marca cierta polémica y que termina un largo, pero bastante largo, proceso de discusión, de idas, venidas, decisiones, indecisiones, respecto a qué hacer con esta refinería. Entre múltiples indecisiones. Ustedes saben que en la década de los 90, por ejemplo, y mis dos invitados de hoy son testigos directos de eso, en algún momento Petroperú se pensó ser privatizada. El proyecto se frustró por diversas razones de índole básicamente político del momento, al igual que pudo pasar con Sedapal. Pero bueno, han pasado los años, Petroperú ha ido tratando de, adaptarse a los tiempos, convertirse en una empresa competitiva con muchas limitaciones, producto de un entorno, un mercado complicado a nivel internacional, producto de las propias circunstancias internas. Pero ahora el asunto es que tenemos dos cosas. Una norma de carácter ambiental que hace tiempo se emitió y que obliga necesariamente a disminuir la cantidad de azufre que emiten las refinerías. Repsol, la empresa española que es, por ejemplo, la propietaria de la refinería de Conchán, tiene esa obligación y también... Perdón, de la Pampilla, disculpen. Tiene esa obligación, la tiene que realizar, y por supuesto también Petroperú. Hay una obligación ambiental de un costo del orden de 700 millones de dólares, inevitable porque hay que hacerlo, pues un mandato legal, pero también está qué hacer con esa antigua refinería, sin repotenciarla, sin ampliarla, si sí o si no, por un lado. Hoy la otra gran alternativa, que también ha estado en debate, es cerrar simplemente, venderla, privatizarla, rematarla, y seguir con este esquema de importación de combustible, porque el Perú, como ustedes saben, es deficitario en la cantidad de combustible y petróleo que requiere para su consumo interno. Entonces, se ha tomado esta decisión, pero también, y aquí disculpen que me extienda, adicionalmente a esta modernización, de ir hacia la modernización y la reestructuración de Petroperú. Eso incluye, entre otras cosas, captar hasta un 49% de inversión privada en el accionariado de la empresa, obligar a la reestructuración de la compañía, a su gobierno corporativo, a su modernización, mientras se ejecute el proyecto de la refinería de Talara. Básicamente ese es el contexto en el que estamos. La pregunta es si es lo correcto, si es lo que conviene y por qué razones. Disculpen la intención, pero para ahorrarnos en introducciones. ¿Es necesaria, es positiva la norma que ha emitido el gobierno, señor Campodónico? Bueno, yo creo que hay un poco de cal y un poco de arena, algunas cosas bastante positivas y otras que necesitan ser discutidas a fondo. Bueno, acaba de salir el proyecto de ley, ¿no? El día de hoy lo estamos conociendo, aunque algunas de sus aristas ya habían sido conversadas por los ministros. Lo primero que hay que decir es que el proyecto de modernización de la refinería de Talara tiene ya varios años. Comenzó en 2007-2008, se aprobó en el directorio de Petroperú un determinado diseño, un determinado esquema. Luego la empresa Arthur D. Little hizo todo el estudio de factibilidad. Se fueron adquiriendo las diferentes unidades en el sentido de las licencias, porque todavía no están compradas, que lo hizo ExxonMobil, UOP, bueno, una serie de firmas importantes. Luego hubo un concurso para ver quién hacía la ingeniería, que lo ganó Técnicas Reunidas de España. Hubo otro concurso para ver quién estructuraba el financiamiento, que lo ganó Société Générale, un banco francés. Y después de todo este proceso, muy interesante, muy competitivo, en noviembre del 2012, la empresa Técnicas Reunidas presentó su valorización de la ingeniería, que también había sido chequeada por Petroperú y por el consultor de Petroperú. Como siempre hay necesidad de validar lo que se ha hecho por la firma, una empresa norteamericana, Arthur D. Little, aquella que hizo el estudio de factibilidad inicialmente,
chequeó las cifras, chequeó el diseño del proceso, lo encontró muy bien, incluso para ellos estaba muy bien cotejada, porque estaba en el estándar de las últimas refinerías de Vietnam, de Portugal y de Turquía, y una última en Colombia, en Cartagena. No solamente eso, sino que luego una firma francesa, Technip, también hizo lo mismo, la validó y se dieron las mismas cifras. Entonces, hace un año que el proyecto estaba parado, estaba siendo estudiado, analizado, y nos parece muy bien que este proyecto se haya decidido que salga adelante. Con esto Petroperú va a poder seguir su camino como empresa. Se va a dar un cierto aval. El proyecto de todas maneras tiene un financiamiento, tiene un autofinanciamiento, o sea, se financia sobre la base de... Con recursos propios, con flujos. Con recursos propios, con los flujos mismos que genera la empresa. El gobierno ha contemplado un aval, si es que en determinado momento no alcanzara el flujo, porque la tasa interna de retorno para todo el proyecto 15-18 años es positiva, pero algunos años puede ser negativa. Habla que esa tasa es entre 9 y 10%, que claro, para un privado probablemente no sea un TIR muy, digamos, atractivo, ¿no? Así es. Pero el tema aquí, y yo creo que esa es una segunda parte, es que difícilmente Petroperú puede subsistir si es solamente una empresa refinera, porque el margen es muy pequeño, ¿no? Se gana muy poco. Se gana muy poco, y esa es una de las cosas que yo quería mostrar en un Sí, a ver si gráfico. nos ayudas, Miguel, con la proyección. Ahí tenemos. Ahí está. Bueno, esos son los ingresos de Petroperú en el año 2012, ya, la torta que está a la mano izquierda, y ustedes pueden ver que los ingresos que tiene son de 13.577 millones. De soles, ¿no? De soles. Son como 5.000 millones de dólares. Es la empresa que más vende en el Perú. Y el 88% se vende en el mercado interno, exporta un 10.9%, que son unos sobrantes de combustibles que no tienen ya uso, que se exportan, y en lo que está abajo, chiquitito, es el oleoducto, ¿no? 1.8% es lo que le da. De ingreso. Ok, eso es lo que vende. Ahora, sus egresos son, como ustedes ven ahí, 13.099 millones, o sea, son casi... Tas con tas. Casi tas con tas. Y lo que más es egreso son las compras, que son compras de petróleo crudo, de lubricantes, compra de productos ya... ¿Ahí están las importaciones? Todo, pues, todo, ¿no? Y en realidad, no solamente importaciones, sino compras, porque Petroperú compra petróleo en el mercado interno y afuera. Claro. ¿No? Y luego tenemos gastos operativos, gastos de ventas, gastos generales, por lo tanto, 88% se va en compras, ¿no? Entonces, el margen, como se ve, es muy pequeño. Correcto. E incluso si se queda como refinería, alguito podrá mejorar. Claro. Pero el tema es que en la industria, lo importante es también tener su propio petróleo. Porque el petróleo, ahí sí hay un margen muy grande. Te cuesta 10, 15 dólares producirlo y se vende a 90 o a 100. Claro. ¿No? Y Petroperú tiene ese problema, que hasta ahora no tiene petróleo propio, porque el suyo fue privatizado en el 96. Correcto. Y todo está básicamente dependiendo de la importación. Y de las compras en el mercado interno, en Talara y al lote 8, al lote 1AB, ¿no? Entonces es muy importante que con la modernización va a poder procesar petróleos más pesados, que son un poco más baratos, pero que hay que tener una tecnología especial para eso, y en eso va. Y eso nos parece muy bien. Y en realidad estamos siguiendo el ejemplo de casi todos los países de la región. Uruguay hace poco, que no produce una gota de petróleo, país chico, modernizó su refinería. Chile, que no tiene petróleo... ¿Cuánto se gastó Uruguay? 400 millones. Okay. Pero una refinería mucho más chiquitita. Muy chica. Tiene 2 refinerías que ya están completamente desulfurizadas, y más bien Chile vende a Perú petróleo, o sea, gasolina... Chile y de Ecuador, ¿no? Y de Ecuador, pero ya el diésel, desulfurizado. Porque ellos han desulfurizado ya hace como 10 años. O sea, ya con valor agregado, por eso que pagamos más, pues, obviamente. Exactamente. No, entonces ese es un primer momento importante. Yo creo que somos los últimos casi en desulfurizar en América Latina. Estamos a nivel de algunos países del África, y yo creo que la norma ambiental se ha hecho para cumplirse. Hay que descontaminar el aire y disminuir también los gastos en salud. Son como 110 millones de dólares al año por las enfermedades respiratorias. Fernando, ¿está bien que se haya atado esta aprobación del proyecto, o esta mega inversión de 3.500 millones de dólares,
al hecho de que Petroperú durante la etapa de modernización de Talara solamente se dedique a eso y más bien dedicar esfuerzos a su reestructuración, modernización, fortalecimiento, digamos, transparencia, incorporar criterios y funcionalidad del sector privado, no sé, ¿cómo ves el balance que establece la norma? Bueno, yo quisiera mirar esto como ex parlamentario, si yo tuviera que discutir este proyecto en el Congreso. Este es una especie de proyecto ómnibus, como dicen, ¿no? Le han metido de todo acá. Entonces, vamos a separar primero el tema de la modernización de Talara, que es el tema más importante, porque este es un proyecto de ley que tiene relación directa con la necesidad de declarar de interés nacional ese proyecto, por razones que están vinculadas directamente a la salud pública y al derecho de los ciudadanos a gozar de un ambiente limpio. Nada de eso tiene que ver con la modernización, con el gobierno corporativo, con que se vendan acciones. O sea, que la norma busca, por un lado, cumplir una norma ambiental, claro, protección de la salud, y le han metido busca una expandir Talara, y por otro lado, fortalecer, claro, empresarialmente Petroperú bajo mecanismos modernos e incorporación del capital privado. Entremos primero por el tema de la modernización de Talara. A mí me parece bien interesante la fundamentación de motivos. Primero, porque acá ha intervenido directamente el Ministerio de Economía y Finanzas. Se han pasado un año revisando todos los estudios que estaban más que listos a fines del año pasado. Participó hasta McKinsey, tengo entendido, ¿no? Y diversas consultoras ya han validado una cifra que todos cuestionaban, 2.700 millones de dólares hasta 3.500 con las obras que se van a terciarizar. Es decir, después de un año, diversas firmas internacionales han certificado que el estudio era impecable. Primer punto, tenemos un estudio técnico impecable. Segundo lugar, el Ministerio de Economía y Finanzas ha analizado los flujos financieros del proyecto y me dice en la exposición de motivos que es un proyecto rentable y que se financia con los recursos propios de Petroperú. Pero que evidentemente, dadas las usos y costumbres del mercado financiero internacional, se requiere siempre de un aval del Estado. Pero acá quiero destacar entonces que se trata de un proyecto técnicamente factible, validado por el Ministerio de Economía y Finanzas en más de un año de análisis que tienen revisando el tema. A diferencia de lo que pasó con Repsol, ¿no? Exacto. Entonces, le creo al Ministerio de Economía y Finanzas que este es un proyecto técnicamente impecable. Entonces, desde el punto de vista de los estudios realizados, del financiamiento que ya está prácticamente estructurado, de la garantía de que se trata de un proyecto técnicamente factible, que además cuenta con firmas de carácter internacional que han hecho los estudios, que han verificado las cifras, etcétera, este proyecto entonces efectivamente reúne los requisitos para ser declarado de interés nacional. Ahora, ¿qué tiene que ver con este proyecto de ley? Que me digan a mí entonces que se va a aumentar hasta 49% la eventualidad de capital privado que ya estaba establecida con un tope de 20%. Lo han ampliado a 49%. Colombia, que es un país exitosísimo en esta materia, no llega ni al 10, creo. No, es 20. Pero lo que se pero es 20 actualmente en Colombia, no. 20 como tope, pero solamente se ha emitido acciones de Ecopetrol hasta 10. Hasta 10. Entonces, Ecopetrol ha llegado hasta 10 nomás, o sea, no es tan simple, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, o sea, si yo soy inversionista privado y me dicen que Petroperú, donde supuestamente quieren que yo invierta, es una empresa que está restringida solamente al proyecto de Talara y no puede hacer ninguna otra cosa más, que no se mete en nada. Y el doctor Campodónico me demuestra a mí con cifras que el margen refinero es interesante, pero no es lo suficientemente atractivo si uno no viene desde el upstream hacia adelante. Entonces yo digo, bueno, pero ¿por qué se está limitando a Petroperú?
Si Petroperú tiene diversas opciones, tiene lote 64 en estos momentos en sus manos, Quizás lo que se quiere, interesante. la vocación es, efectivamente... No, pero espérate, pues, que entre la capital privada. entonces, ¿de qué manera se va a hacer atractiva la emisión de acciones si ya le están poniendo una camisa de fuerza? ¿Sabe qué? No quiero que Petroperú crezca porque tengo dudas de que no pueda manejar otros proyectos. Eso es lo que está revelando esa norma. Restringiendo o, digamos, focalizando lo de Talara y punto. Ya, y de ahí claro. hay que te reestructurarte, ¿no? Ya, pero mira, Entonces, ¿de qué manera van a traer capital privado? Claro. Hay una incongruencia. Déjame terminar la idea, ¿no? terminamos, sí. Yo creo que hay que separar lo que es el fortalecimiento de Petroperú en un dispositivo legal o ampliar lo cual ya no hay tiempo, y este proyecto de ley debería haberse circunscrito estrictamente a lanzar el proyecto de modernización de Talara, porque lo otro abre una discusión que, como la que estoy planteando, que es bastante larga, ¿no? Sí. Yo quisiera agregar en ese tema otra incongruencia. Si uno tiene renta petrolera por 64, los flujos de caja de Petroperú van a mejorar. Se puede poner, por ejemplo, que la inversión sea sin riesgo. Se está buscando por parte de Petroperú un socio. Hay una consultora internacional de alto nivel que ya está seleccionando al socio que va a poner el capital. Entonces, si eso es así y vamos a tener, en el caso de Petroperú, una renta petrolera mayor que va a ayudar al flujo, eso incluso puede disminuir el aval que el Tesoro Público está poniendo por si acaso pase algo. Entonces es un poco incongruente con lo siguiente. El ABC de la industria petrolera en el mundo es la integración vertical, o sea, estar en toda la fase de la industria, pero fundamentalmente en la explotación. Entonces, si a uno le impide a la empresa estar en la fase de explotación porque dice no te vayas a meter en ningún otro proyecto, hay un problema. Ahora, sí quiero decir que la lectura de la ley sobre ese tema todavía es ambigua, pero políticamente hablando pareciera que se le quiere circunscribir. Ese es un tema que tiene que ver con este lote 64, que tiene 55 millones de barriles de reservas probadas. Y luego están los lotes del noroeste, ¿no? Donde hay varias firmas, son pequeñas, pero ya están venciendo esos contratos. Se ha planteado por parte de Perupetro prorrogar los 10 años con una participación de Petroperú de 25%. Y ese es el petróleo que alimenta Talara. La refinería se construyó porque ahí estaban esos pozos. Y con esto tampoco podría participar ahí ni siquiera con el 25% que plantea Perupetro, porque otros sectores plantean que se lo devuelvan íntegro. Está en duda los lotes 64, de hecho se de paso, no está aclarado en la ley, ¿no? Con el proyecto de ley. No lo menciona. O sea, no lo menciona, o sea, se prohíbe toda Pero se actividad, prohíbe todo claro, tipo de actividad debería decirse, oye, adicional, menos ¿no? el lote 64 si no quieres... Exactamente, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que tiene que ser aclarada. Precisada en el proyecto. Y bueno, porque si no, pues tendríamos incongruencia, Esa ¿no? incongruencia. Y yo quisiera mostrar ahí la segunda gráfica. Repite, Humberto, ir a una Sí. breve pausa. Claro, Vamos al momento tecnológico claro y regresamos con esta interesante conversación sobre la modernización de Petroperú y de la refinería de Talara. Volvemos. Aquí. Te trae lo último. Humberto, justamente querías mostrarnos otro de los cuadros que habías traído sobre el tema de los márgenes, ¿no? Sí, lo que quería mostrar es la volatilidad y la vulnerabilidad que tiene una empresa que solamente refina. Ahí al lado izquierdo se ven los precios del petróleo desde el 2005 al 2011, y ahí hay una gran caída, ¿no? Sí. Que es la del 2008. Y ahí se ve pues que esa caída fue como de $140 hasta 40 en menos de 2 meses. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Todas las empresas que son solamente refineras y que tienen que vender al precio internacional, si te compran a 130, 140 y después de 2 meses baja a 40, van a perder plata. Algunas van a quebrar. Algunas van a quebrar. Entonces ahí en la parte de arriba se ven los ingresos de Petro. Los ingresos suben un poco todavía como ingresos, pero si vemos en la parte de abajo la utilidad, Cayó. en el 2005 243 y en el 2008 cayó como en 400 millones. Eso Luego, es lo que explica de la refinodependencia, lo que tú te refieres. y después vuelve a subir. Entonces el tema es que una empresa a la cual queremos capitalizar, queremos que salga adelante y todo, lo que tenemos que decir es, oiga, que esa empresa no se quede solamente refinando, porque
depende no solamente de un margen muy pequeño frente a las mineras, las AFP, las empresas de seguros, los bancos, empresas industriales que tienen rentabilidad de 15, 20, 25, esta solamente tiene 4. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo la haces atractiva si no la dejas estar en el negocio del petróleo, que es aquel que le permite la rentabilidad? El petróleo, bueno, produce 700.000 barriles diarios, ¿no? Y esa es la gran revolución que causó cuando fue la Bolsa de Bogotá, porque todo el mundo quería un poco de la acción de esa empresa. Entonces, si queremos ir para adelante, o sea, no podemos quedarnos en la situación actual, ¿no? Es como darle la vuelta nomás a la situación. ¿Sabe? Yo lo que veo, lo que interpreto, es que el mensaje que da el proyecto es: voy a meter, o sea, voy a permitirte que inviertas 2.500 millones de dólares en un proyecto de este tipo, pero ojo, viejito, como no me quiero correr un río, te me reestructuras, te me achicas lo máximo y después ya vemos. Pero claro, la pregunta es si en realidad el propósito es no privatizarla, pero promover el ingreso de capital privado, pero que coadyuven, ¿no es cierto? Y por supuesto su participación en bolsa, que coadyuven a una mayor transparencia, porque el temor acá es el temor de toda la vida de las empresas estatales, y además que tenemos una pésima experiencia en el Perú, que sean mal manejadas, con criterios políticos, no con criterios de falta de eficiencia, ¿no? Ahí, si me permites, sí. Petroperú siempre ha dado utilidades. Petroperú tiene premios de gobierno corporativo desde 2010 de la Bolsa de Valores de Lima. Petroperú es la principal empresa del Perú, a pesar de todo lo que le han quitado. Entonces, cuando hablamos de pensar en Petroperú, en reestructurar, etcétera, estamos hablando de palabras mayores. Por ejemplo, ¿qué hacemos con las plataformas que ridículamente el gobierno de Fujimori le alquiló en 10 millones de dólares? Unas plataformas que valen cerca de 700 millones de dólares, están alquiladas en 10 millones de dólares a Savia en el norte. Gran privatización, no le están alquilando las plataformas, no privatizaron nada. No vendieron nada. Terminales se dieron en concesión, no han puesto un centavo en los terminales, y ahora resulta que Petroperú, que los entregó en concesión, tiene que alquilar sus propios terminales para guardar petróleo. Es decir, tenemos que discutir entonces en serio Petroperú, pues, porque si uno analiza la producción de petróleo, la gran privatización nos ha llevado a una reducción al mínimo de las reservas. Entonces, entremos al tema. Yo estoy de acuerdo plenamente que hay que abrir Petroperú al capital privado, pero si yo voy a financiar la refinería de Talara y encuentro el artículo 4 que me dice que en un plazo de 270 días hay que hacer un plan de reorganización de Petroperú y que se va a hacer un saneamiento patrimonial, financiero, va a contratar a una consultora legal, para que haga ese trabajo. que se va a contratar a una consultora. Oye, las condiciones del crédito que te voy a otorgar ya son maduras, ¿ah? Porque yo no sé qué va a salir de este sancochado que me van a armar con esta reestructuración. ¿Qué cosa van a encontrar para empezar? Entonces, esto es imprudente desde el punto de vista del financiamiento. De la operación de Talara. De la operación de Talara. Ojalá no influya, pero las condiciones del crédito van a ser maduras, porque acá hay un factor de riesgo dependiendo de qué se haga con ese plan de reestructuración o que se busque de Petroperú, ¿no es cierto? Ya. Entonces ahí hay un factor de riesgo que es importante. Pero el otro tema es, si queremos entonces repotenciar Petroperú para atraer capital privado, valoremos todos los activos que tiene Perú, y no solamente Talara, pues, claro. Las plataformas de Savia, caramba, eso es muy interesante. Petroperú podría ser socio pista de unas plataformas. Pero en el balance más Petroperú, interesante sería ponerlas a plazo fijo esa plata. Obvio, pero en el balance Petroperú, ¿qué valor tienen las plataformas? Por ejemplo, que es un flujo positivo, pero no tiene un valor patrimonial diferente. El valor ha sido calculado por algunas empresas por encargo de la empresa, por encargo de Petroperú, y bueno, ese es un valor que se estima en unos 320 millones de dólares, y justamente estamos en un momento en el cual toca, digamos, volver a ver el alquiler. Cada 10 años se hace. Se privatizó en el 93, en el 2003 fue la primera vez, no se hizo nada. Y ahora en el 2013 el planteamiento es qué cosa se va a hacer con esa merced conductiva. Correcto. Si se usa para
digamos, entrar en asociación sobre la base de un cálculo de flujo o si se aumenta el alquiler, ¿no? Yo quería agregar aquí que en verdad el buen gobierno corporativo es muy necesario. Las relaciones del directorio con la empresa, pero Petroperú ya lo tiene. Pero no solamente es importante el buen gobierno corporativo y la inyección de capital privado, sino que también, por ejemplo, en estos momentos Petroperú es el único que vende combustible en la Amazonía, pero no puede recuperar el crédito fiscal del IGB, porque no se paga IGB en la Amazonía. Correcto. Entonces todas las demás empresas se han ido, Texas se fue, Primax se fue, Repsol se fue, solamente Petroperú ha quedado. Y son 220 millones de soles anuales que no puede que recuperar, deja de percibir la empresa porque no puede recuperar el crédito fiscal. Ya, y eso no está en el proyecto de ley. Si es que en el proyecto de ley vamos a modernizar la empresa y le vamos a dar flujo, eso lo he conversado con el ministro Castilla. ¿Y cuál es la respuesta? Que no se sabe, que de repente otros se cuelgan, que no sé qué. El tema es de que en los últimos 10 años son más de 1.200 millones de soles que no ha podido recuperar Petroperú de crédito fiscal, y ahora, como el país crece, poco a poco es más. Ahora son 220 millones de soles. Bueno, si yo fuera inversionista y quiero comprar una acción de Petroperú, lo primero que voy a ver, oye, viejito, devuélveme mi crédito fiscal. Y por eso porque es que yo como inversionista voy a ganar dinero, ¿no? Y por eso es que es tan importante que haya representantes de inversionistas minoritarios en el directorio para que exijan eso y que digan, oiga, si no me dan el crédito fiscal, nos vamos de la Amazonía. Claro, como empresa pública es difícil hacerlo. Claro. Entonces, el tema ahí de fondo es qué cosa es lo que estamos buscando como empresa pública en el campo energético sobre la base del conocimiento de la matriz energética que tenemos, del gas, de la petroquímica, de lo que hacen otros países. Esa es la discusión de fondo. Se habla mucho, Humberto, de la escasez de talento en la compañía. O sea, hay gente, sí, valiosa como experiencia, pero que no hay la suficiente, pensando justamente en un crecimiento de la compañía, una mayor capitalización. O sea, no existe suficiente gente con talento especializada en de acuerdo, pero mira, es la crónica de una muerte anunciada. Pues. Claro. Durante años la quisiste privatizar, la dejaste ahí, no la dejabas invertir, no podía contratar, claro, no podía contratar. Es un error de origen. Ya, hoy día la edad promedio de la empresa es 55 años. Hay un gap, una brecha grande entre los más antiguos y las nuevas generaciones. Sí. Hay que tener tecnología de la información y conocimiento. Pero todo eso es producto de que la puse allá mal y ahora que la quiero remontar, está mal la empresa. Pero es incertidumbre, ¿no? Sobre esto del talento, una empresa que es la número 1 del país, que vende 5.000 millones de dólares al año, tiene un gerente general que gana 20.000 soles mensuales. No tiene sentido. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas, que introduce artículos en la ley de presupuesto para regular las remuneraciones de las empresas, tiene mucho que ver, pues, en este tema, en lo que es remuneraciones. Pero regresando... pero paréntesis, ahí quiero hacer una buena acotación a la que hace Fernando, porque si uno quisiera ver a Petroperú como una empresa moderna, privada, que es a lo que aspiramos, en realidad privada en el sentido de los procesos, de la eficiencia, tenemos que incorporar criterios privados para todo, pues, para selección de personal, de talento, de salarios, ¿no? El Ministerio de Economía, que es tan riguroso y tan celoso, mete de contrabando en la ley de presupuesto un artículo por el cual se puede cambiar al directorio de Petroperú cuando le dé la gana a la Junta de Accionistas. ¿Y qué tiene de gobierno corporativo que en la ley de presupuesto de la República se haya metido ese artículo de contrabando? Entonces, no demos malas señales, pues. O sea, prediquemos con el ejemplo, ¿no? Eso de gobierno corporativo no tiene nada. Pero regreso al tema del capital privado. Imagínate que se declara entonces de interés nacional Talara, se logró el financiamiento con el aval de garantía del Estado, y en vista privado veo que Talara va caminando y pasa de 65.000 a 95.000 barriles diarios, que se va a proyectar el crudo pesado de Perenco, que hay grandes potencialidades de crudo pesado en la selva, que se viene el lote 64, etcétera, etcétera, que hay además un polo de desarrollo. O sea, que se cumple el objetivo. En el norte, etc. Caramba, esta es una empresa interesante. Y además se han puesto a discutir en serio sobre su reestructuración, viendo las plataformas de Savia. Yo exageré un poco, él dice que son 300, bueno. Pero se bajó 70%. Son 300 millones de dólares con los cuales Petroperú podría aportar a la empresa y ser socio y no rentista ridículamente.
dólares. Correcto. Que quieren ahora aumentar a 20, dije que quieren aumentar a 20. Es ridículo, pues, tener 300 millones de dólares ahí estancados, ¿no? Segundo, los almacenes, que son muy rentables, ya se van a terminar algunos contratos, entonces, bueno, que recupere sus almacenes Petroperú. Entonces, si yo veo eso y además, entonces, Petroperú está ingresando al Lastring, Talara está ampliando la capacidad de refinación y tengo recuperados los almacenes y tengo además sociedad en Savia, que es una empresa exitosa, entonces es interesante poner acciones en bolsa. Estás hablando de 50, 100 millones de dólares. No me hable de poner acciones en bolsa y te tomas 270 días para reestructurar la empresa. Quiere decir que no tienes la menor idea de lo que quieres hacer, que hay que contratar a una consultora para que nos diga qué tenemos que hacer con Petroperú. Si todos los estados financieros están auditados por firmas internacionales, etcétera, hay un benchmarking de refinación mundial en el cual aparece Petroperú. ¿Qué cosa es lo que se quiere saber? O sea, esto crea problemas al objetivo. Entonces, resumiendo, hay que sacar Talara. Es impecable el proyecto, lo dice el Ministerio de Economía y Finanzas, la tecnocracia de este país dice que es impecable y rentable el proyecto. Les tomo la palabra, saquen Talara, pero no hagan un engañamuchachos hablando de reestructuración de Petroperú y no tocando los problemas de fondo, ¿no? Ahora, ciertamente yo pensaría que este candado, que en realidad lo deberíamos entender así, ¿no? Que es este candado que se crea en la ley para impedir que la compañía no haga inversiones o actividades estratégicas, por poner un calificativo, mientras se hace Talara, apuntaría más bien al objetivo distinto que tú señalas, que es fortalecer la compañía. Claro. De repente, y pensando bien, yo me pongo a pensar, si se contrata una consultora, deberían saltar todas las cosas que tú señalas. O sea, ¿cómo hago yo con los recursos y los activos que tengo para potenciar y fortalecer la compañía, mejorar su capital humano, mejorar su talento, su proceso, su eficiencia? ¿Cierto? Me van a tomar un año en llegar a ese Bueno, tipo eso de... se podría cortar, pues, ¿no? O sea, podrían, pero digamos, no veo mal que se apure ese proceso con el afán de justamente captar capital privado. Claro, pero eso debería ponerse en blanco y negro y precisarse y de repente no hablar de pesos tan grandes. Pues, ahora, de repente... ¿quién reestructura una empresa pública en el último año de gobierno de un país y quién tiene confianza? O sea, acá, hay una serie de acá señales... no hay mucho que discutir si las cosas están claras. La Pampilla se vendió la Pampilla, pero que invierta en la desulfurización. Bueno, ahora sí no va a tener otra cosa. Ya no tiene justificación. Claro. Segundo, los lotes petroleros ya, pero están acabando algunos contratos, nos estamos quedando con una producción cada vez más pequeña, no invierte en nada porque como ya va a terminar el contrato, no. Bueno, entremos en conversaciones con esas empresas para reactivar la producción petrolera del país y veamos con absoluta racionalidad y de acuerdo a las condiciones cuánto puede sacar el Estado por esto, porque el petróleo le pertenece al Estado. Y entonces el Estado tiene dos posibilidades: o hace contratos o lo gestiona directamente con Petroperú. Claro. Nosotros estamos planteando, yo creo, un esquema mixto. Petroperú puede participar como socio de empresas privadas en minoría, ese es un caso. Se pueden entregar contratos de acuerdo a la renta que se quiere entregar a Petroperú, que sea la óptima, con licitaciones públicas, o Petroperú puede operar directamente. Lo que nos interesa como dueños del recurso es que la renta petrolera sea optimizada, crezca. Eso le interesa a cualquier dueño. Si yo soy dueño de un terreno y lo alquilo, me interesa sacar el mayor alquiler. El Estado tiene legítimo derecho a plantearse capturar la renta petrolera porque el petróleo le pertenece de acuerdo a la Constitución. Bueno, pero para eso ahí tendría que acelerar también los procesos de inversión, ¿no? Están detenidos por todo el marasmo burocrático que no se permite seguir otorgando concesiones. Estos fundamentalismos no tienen ninguna base constitucional, inclusive. Sí, es un debate sobre el tema de la subsidiariedad, que también es un debate que es inacabable. Si hay subsidiariedad no debería haber propiedad de los recursos naturales. Claro, pues. Humberto, claro, el tema es que debido al gobierno que tuvimos en la segunda mitad de la década del 80, el gobierno del APRA, donde hubo hiperinflación,
donde Petroperú tuvo que vender por debajo de su costo, lo mismo Electroperú, se crearon enormes deudas que eran fundamentalmente contables, porque yo siempre repito, no faltó nunca un galón de gasolina, ni nadie dijo que la gasolina estaba mala, ¿no? Entonces el problema no era técnico, el problema era contable, era político, ¿no? Luego, poco a poco, en el 94, 95 se comenzó a privatizar. Y si me permites un paréntesis ahí, se subía el precio de la gasolina y no le daban el aumento del precio a Petroperú. Era para la caja así fiscal. cualquier empresa pierde. Había que financiar la hiperinflación, pues. Claro. Y bueno, y ha quedado una mala idea, ¿no? Sí. Pero tenemos pues toda una serie de planteamientos que durante años la han tenido relegada en algo que, la verdad, uno va a otros países de América del Sur y no lo ve. Tenemos Ecopetrol, los colombianos, un gobierno tan liberal como el de Uribe, potenció a Ecopetrol, le dio una nueva ley, le permitió. En Chile, las dos únicas refinerías son del Estado. Y tenemos también a Codelco. Y no solamente eso, sino que nos venden combustible. Y en general también vamos a Petrobras, ¿no? Entonces yo creo que esta idea que hay acá es... la empresa pública, no vaya a ser que se me dispare o que diga algo, o bueno, o detrás está la idea de que finalmente la potencio para privatizarla, ¿no? Yo creo que en realidad a eso apuntan los... Y esa no es la idea, ¿no? Por lo menos no es la idea, me parece, del presidente Mara, ¿no? Fíjate qué interesante que el Ministerio de Economía y Finanzas reconozca el mérito de Chile de tener una refinería sin tener una gota de petróleo. Lo pone en la exposición de motivos para justificar la modernización de Talara. Así es. Bueno, es un elemento, o sea, el pragmatismo creo que debería servir para muchas cosas, ¿no? Así es. Y sobre todo para decisiones estratégicas como esta con un monto de dinero tan importante. Les agradezco muchísimo, creo que ha sido una conversación muy ilustrativa. Me imagino que este debate va a continuar, ustedes van a salir en otros más sitios, así que creo que es un aporte nada más de este programa para iniciar un debate que creo que es necesario y muy importante para el país. Gracias Fernando, gracias Humberto por estar con nosotros. Venimos con la parte final del día.